Encuentren muy bien. Vamos a continuar trabajando con el último tema del año. Vamos a empezar a trabajar justamente con las funciones logarítmicas. Ahora, ¿quién es la función logarítmica? Antes de definirla, lo que vamos a hacer es recordar que este concepto de logaritmo surgió a partir del cálculo de la raíz de una función exponencial, donde la definición plantea que si tenemos una expresión de la forma a elevado a la c es igual a b, donde a es la base, c es el exponente y b es el resultado, esta expresión la vamos a poder resolver si y solo si la transformamos en un logaritmo de base a con un argumento b y eso nos va a dar un resultado c. En este caso, en la expresión logarítmica, como dijimos, a es la base y tiene que cumplir con ciertas características. Esas características son que el valor de a tiene que ser un número distinto de 1 y mayor que 0. Y b, que es el argumento del logaritmo, por propiedad no puede ser negativo, por lo tanto tiene que ser un número mayor que 0. Es decir, que no puede ser negativo y tampoco nos puede dar 0. A partir de ello podemos identificar y podemos definir también a la función logarítmica como la función inversa de la función exponencial. Ahora, ¿por qué se denominan inversas? Porque como lo plantea la definición, para resolver una expresión exponencial debemos transformarla en una logarítmica y viceversa. Ahora bien, nosotros nos vamos a focalizar específicamente en la gráfica y el análisis de una función logarítmica. Entonces, veamos un ejemplo de cómo hacemos para graficarla. Supongamos que tenemos la función logarítmica f de x igual al logaritmo de base 3 de x. Nosotros sabemos que para graficar una función podemos armar una tabla de valores, a la cual le asignamos diferentes valores a la variable independiente, reemplazamos dichos valores en la función para obtener los valores de sus imágenes y así poder marcar los puntos en el sistema de coordenadas cartesianas. Ahora bien, como estamos trabajando con una función logarítmica, vamos a tener que tener en cuenta las propiedades mencionadas anteriormente. Si observamos la tabla, fíjense que los valores que le asignamos fueron 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué no le asignamos el valor 0? Porque dijimos que el argumento de un logaritmo no puede ser 0. ¿Y por qué no le asignamos valores negativos? Porque tampoco el argumento puede tener valores negativos. Por lo tanto, en las funciones logarítmicas, cuando armemos las tablas de valores, vamos a tener que observar bien cuál es el argumento de la función logarítmica para poder armar la tabla de valores. Ahora bien, si le asignamos diferentes valores a la x, nosotros sabemos que para poder resolver la operación en la calculadora, debíamos generar lo que se llama el cambio de base, ya que como ustedes observan acá, la base del logaritmo es base 3 y la calculadora tiene base 10. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, para resolver la cuenta, debemos dividir al logaritmo del argumento con el logaritmo de la base. Entonces, si x es 0,1, que pasaría a ser nuestro argumento, para resolver la operación hacemos logaritmo de 0,1 dividido logaritmo de 3 y nos da como resultado menos 2,09. Cuando x vale 0,2, procedemos a hacer lo mismo, obteniendo como resultado menos 1,46. Cuando x vale 0,5, hacemos logaritmo de 0,5 dividido logaritmo de 3 y nos da como resultado menos 0,63. Cuando x vale 1, el resultado nos da 0. Cuando x vale 2, nos da 0,63. Cuando x vale 3, la operación nos da como resultado 1. Y por último, cuando x vale 4, al hacer la operación obtenemos como resultado 1,26. Una vez que completamos los valores en la tabla, lo que hacemos es trasladar los puntos al sistema de coordenadas cartesianas. Entonces,
que sea 0,1x es un valor muy próximo a 0. Nos da menos 2,09, aproximadamente por acá. Cuando es 0,2, menos 1,46, por acá. Cuando es 0,5, nos da aproximadamente menos 0,63. Cuando x es 1, nos da 0. Cuando x es 2, nos da 0,73. Cuando x es 3, nos da 1. Cuando x es 4, nos da 1,26. Entonces, una vez que marcamos los puntos en el sistema de coordenadas, podemos trazar la curva. Ahora bien, si la observamos, podemos visualizar que es similar a la función exponencial, nada más que va a tener características distintas. Y como nosotros mencionamos que son funciones inversas, justamente las características que va a tener la función logarítmica son las características inversas a la función exponencial. Ahora bien, una vez que construimos la gráfica, vamos a pasar a hacer el análisis. Si observamos la función, vemos que el dominio es el intervalo de 0 a más infinito. En este caso, comienza a haber gráfica a partir de 0. Pero el 0 no lo incluimos en el intervalo justamente porque el argumento no puede ser 0. Si observamos la imagen, el eje Y toma los valores desde menos infinito hacia el más infinito porque la gráfica continúa. Conjunto de ceros, que es la intersección con el eje X, es 1. Ordenada al origen, si visualizamos la ordenada al origen, la gráfica se aproxima al eje Y, pero nunca llega a tocarlo, por lo tanto, ordenada al origen no tiene. El conjunto de positividad es de 1 a más infinito. A partir del valor 1 del eje X, la gráfica se encuentra por encima. Y el conjunto de negatividad es de 0 a 1. ¿Por qué? Porque solamente en este pequeño intervalo la gráfica se encuentra por debajo del eje X, entre los valores 0 y 1. La función en este caso es una función creciente, por eso el intervalo de crecimiento es de 0 a más infinito. Recuerden que el intervalo de crecimiento también se analiza observando el eje X. ¿A partir de qué punto del eje X la gráfica comienza a crecer? En este caso, comienza a crecer a partir de 0 hacia el más infinito. Intervalo de decrecimiento no tiene. Y en este caso, como dijimos que las funciones son inversas, y si visualizamos el gráfico que nos quedó de la función logarítmica, podemos identificar que la función se aproxima en este caso al eje Y, de tal manera que el eje Y es el límite de la gráfica. Entonces, si las funciones exponenciales tenían asíntota horizontal y denominamos a la función logarítmica como la función inversa de la función exponencial, entonces las funciones logarítmicas van a presentar una asíntota vertical. En este caso, las asíntotas verticales cortan al eje X y en particular en esta función, la asíntota vertical se encuentra en X igual 0, es decir, en una recta imaginaria sobre el eje Y, en este caso, ¿sí?, que corta al punto 0 del eje X. Entonces, a partir de ahora, vamos a poder realizar el análisis correspondiente de una función logarítmica teniendo en cuenta la tabla de valores.